you
Buenas noches, estimados colegas. Les damos la bienvenida a nuestra segunda actividad académica, Contribuciones de las Sociedades Médico-Científicas, para lo cual esta tarde tendremos al doctor Luis Figueroa Montes, ¿no?, que nos estará acompañando con esta disertación. El doctor es un médico patólogo clínico del Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud. Además, es presidente actual de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Es también presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, ALAPAC. Y es candidato al Comité de Incidencia Política en Salud para Lima por Compromiso Médico. Doctor Luis, ¿cómo estás? Bueno, hoy día, como continuando con estas actividades de nuestro ciclo de verano por Compromiso Médico por Perú, vamos a poder tener el gusto de escucharte con este tema tan interesante. Muchas gracias, Katy, por la invitación en representación y la moderación de Compromiso Médico, que abre, digamos, una oportunidad para tratar de hacer llegar a toda la comunidad médica y científica temas importantes que van a ser de su interés. En este caso vamos a hablar de un tema tan importante como es el tema de las sociedades médicas, ¿no?
Tenemos la suerte de contar con Katy, que actualmente es Past President. Yo también tengo a cargo la Sociedad Peruana de Patología, entonces vamos a tratar de abordar todos los aspectos relacionados a la importancia de ser parte de una sociedad médica y cómo podemos fortalecer las instituciones médico-científicas en nuestro país. Listo, Luis. Para todos nuestros asistentes el día de hoy, al final de la charla podemos escuchar sus preguntas para que podamos aclarar sus dudas, lógicamente, y cualquier comentario que ustedes puedan tener, ¿no? Nos los dejan en la sección de preguntas para poder nosotros absolverlas. Listo, Luis. Entonces, para no tener más a las personas en ansias, vamos a dar inicio a tu conferencia. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con esta segunda conferencia de este ciclo de conferencias que se están programando a través de Compromiso Médico y vamos a tocar, como mencioné, el tema de contribución de las sociedades médico-científicas en nuestro país, básicamente, y un enfoque un poco internacional. En líneas generales, en este artículo muy interesante que habla del papel de las sociedades científicas en el mundo y cómo fue su contribución en el proceso post-pandemia, habla de que las sociedades médicas en general surgieron con el deseo de que todos sus miembros intercambiaran información y experiencias, ¿no?, con temas afines. Ya cuando uno entiende un poco la historia de la medicina, quizás los primeros lugares donde se unieron profesionales cuando se abordaba la medicina general eran las academias, pero luego al ya generarse una medicina más especializada fue cuando se abordó el tema y comenzaron a aparecer las sociedades médicas, ¿no?, que ya agrupaban, por decirlo así, las especialidades. Ya a lo largo del siglo XX, estas sociedades ampliaron sus objetivos y actividades, ¿no? Trataron de fortalecer un poco más e incorporar formación continua estructurada, generar guías de práctica clínica basadas en medicina de evidencia, también comenzar a aportar conocimiento mediante una investigación no solamente local, sino también a través de unas redes nacionales o internacionales, proponiendo estándares de calidad que fortalecieran los servicios clínicos en la prestación operativa, participación en la elaboración de programas posgrado, de repente para fortalecer las especialidades, inclusive subespecialidades ya con las universidades, asesorar a las autoridades sanitarias para la organización y mejorar la calidad asistencial, y también en un vínculo desde la perspectiva de apoyo al paciente, ¿no?, con colaboración mutua. Es decir, las sociedades médicas en el tiempo comenzaron a fortalecerse y a tener, digamos, un involucramiento un poco más intenso, de tal manera que hoy en día prácticamente sería imposible imaginarnos un día a día dentro de la actividad médica sanitaria sin el apoyo de la contribución de las sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales. Ustedes pueden ver que quizás en la práctica clínica tienen que estar actualizados con las guías modernas en diferentes especialidades y uno trata de aplicarlo eso en el día a día para beneficio del paciente en la terapéutica, etc. De la misma forma, las sociedades, ya sean nacionales o regionales o internacionales, contribuyen de esa forma y hoy en día, sin tener el apoyo de las sociedades y su contribución, pues sería quizás un mundo inimaginable dentro de la actividad médica. En nuestro país,
vamos a abordar esta parte específicamente de cómo se involucra el rol de las sociedades en el Perú. A pesar que podríamos especular que quizás el impacto sanitario no es quizás el acorde a lo que nosotros esperáramos como país, este artículo muy interesante del doctor Miranda trata de hacer una revisión de los avances en salud que se han podido obtener en estos últimos 200 años. Han habido definitivamente periodos de crisis, como todo este tema, por ejemplo, asociado al conflicto que tuvimos con el terrorismo. También este último evento que hemos tenido en estos últimos años y que talmente probablemente lo vivimos con esta inestabilidad política. También otros eventos que se han generado en el tiempo y este último, por ejemplo, con la pandemia. Pero a pesar de esta inestabilidad, por ejemplo, con tantos ministros y con tantos presidentes en poco tiempo, algunos indicadores de salud e indicadores económicos en el país se han fortalecido, ¿no? ¿Y cuánto han contribuido las sociedades para esto? ¿O cuánto contribuyen las sociedades médicas para hacer que estos sistemas de salud, subsistemas, sean fortalecidos? A través del Colegio Médico del Perú existe un reglamento de calificación y funcionamiento de las instituciones médico-científicas. En este reglamento ustedes pueden ver todo el detalle de cómo tendrían que estar estructuradas jurídicamente las sociedades o asociaciones. De la misma forma, hay una serie de requisitos que están en el contenido de esta norma y todas las sociedades médico-científicas que son autorizadas mediante el Colegio Médico, reguladas por el Colegio Médico, tienen que cumplir todos estos requisitos y que son evaluados obviamente por el Colegio Médico. De la misma forma, dentro del capítulo de calificación, consideran a las academias como el orden tutelar máximo relacionado a una institución científica, ¿no? Es la de más alto rango. Actualmente, como sabemos, en el país hay la Academia de Medicina y de Cirugía. Y en el segundo rango, por decirlo así, están las sociedades médicas que involucran la actividad médico-científica de las especialidades médicas, ¿no? Con algunos requisitos que están ahí normados en el reglamento y lo pueden leer de repente con más detalle. También después están las asociaciones médicas en un rango, digamos, un poco inferior. Y pues, ¿cuántas especialidades tenemos en el país? Más o menos para tener una idea, esta es una estadística del 2019, probablemente exista una más actual. En una data del 2019 teníamos 31 sociedades médicas inscritas en el Colegio Médico. 17 estaban en proceso de inscripción y 32 asociaciones, aparte obviamente del reconocimiento de la Sociedad de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Peruana de Cirugía, y por ahí una academia que le llaman una institución de apoyo. Como nosotros sabemos, la CONAREME o el Consejo Nacional de Residentado Médico se encarga de generar los procesos de admisión para residentado médico y de especialidades y subespecialidades todos los años. En este enlace ustedes pueden descargar, hay una actualización que habla que existen 46 especialidades y 41 subespecialidades. Todas ellas están, digamos, asociadas a estándares mínimos de formación, en total 87. Sin embargo, de estas especialidades, solo el 11%, que son estas: anestesiología, cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia y pediatría, han actualizado sus estándares en base a algunos requisitos que son actuales, ¿no? Que evalúa ya las competencias técnicas del formando. Y menciona también en CONAREME que hay un grupo de 10 especialidades y algunas subespecialidades que están en proceso de revisión o actualización. Es decir, dentro de la agenda pendiente es que muchas de las especialidades y subespecialidades deben actualizar sus estándares mínimos de formación. Ya cuando evaluamos las funciones en sí de las sociedades, pues vemos que tienen que proponer el perfil ocupacional y competencias, tienen que promover la investigación, tienen que proponer guías y protocolos y normas, tienen que promover el intercambio médico-científico de sus miembros, deben generar educación médica descentralizada y no solamente tenerla aquí en Lima, contribuir en formular políticas, de qué forma se pueden englobar para participar de los grandes debates en donde se discuten estos temas y cómo sus sociedades se vinculan a este tipo de políticas.
también relacionado a contribuir con el Código de Ética, de Deontología, con el Colegio Médico, emitir informes relacionados a la especialidad, proponer procedimientos de bioseguridad y riesgo ocupacional, impulsar la calidad de la atención médica y difundir también los derechos del médico y pacientes, todos más ampliados dentro del propio reglamento. En líneas generales, cuando ya uno aborda, digamos, de un panorama un poco más amplio, existen diferentes beneficios o diferentes ventajas que genera ser parte de una sociedad médica, de ser miembro. No solamente de ser, de repente, o tener la suerte de ser parte de una junta directiva o liderar la sociedad, sino de ser miembro de la sociedad. Y vamos a tratar de abordar algunos aspectos. Y yo creo que el más importante y destacado es el tema del liderazgo. Todas las sociedades van a estar a cargo de un presidente que va a ser el líder de esta institución. Pero el líder sin seguidores no existe. Por lo tanto, el liderazgo tiene que ir acompañado del compromiso, en primer lugar, de los miembros de su junta directiva y de todos los miembros que están asociados o son socios de la institución. Es decir, tiene que haber una acción proactiva, tiene que haber un involucramiento. Obviamente el líder tendrá algunos objetivos, esa sociedad tendrá un objetivo, tendrá una misión, tendrá una visión, pero definitivamente en la manera en que todos acompañen el objetivo de la sociedad y cómo se involucra, digamos, el presidente o su liderazgo, harán de que una sociedad probablemente sea más robusta. De la misma forma, entendemos que la oportunidad de ser parte de una institución médico-científica genera una red de contactos enorme, no solamente en el ámbito nacional, con otras instituciones pares, ya sea en el ámbito público o privado, dentro de los actores que están relacionados a esta especialidad, sino con instituciones internacionales, regionales o de otros continentes. Y es una gran oportunidad de afianzar esos vínculos. Hoy en día tenemos grandes facilidades con la conectividad, con el internet, con el WhatsApp, qué sé yo, para generar vínculos con las personas en todo el mundo. Quizás la principal barrera es el idioma, pero igual eso no puede limitar de que eso pueda ser una gran oportunidad. De tal manera que la red de contactos institucional es fabuloso. Otro tema importante del quehacer de los profesionales dentro de los miembros o los líderes o la junta de las sociedades es hacer actividades médico-científicas, donde destacan en definitiva los congresos nacionales o internacionales, en las cuales se involucren y que tengan la oportunidad de traer pues a los líderes de opinión del mundo y que podamos de repente en nuestro país tener la oportunidad de conocerlos y conocer más su experiencia de ellos, sus vínculos, ¿no? Y definitivamente este es un tema muy interesante y tenemos que pensar que el conocimiento tiene que ser descentralizado, tenemos que democratizar el acceso al conocimiento, tenemos que hacer actividades en todo el país desde una perspectiva de sociedad. Y cuando ya nosotros nos involucramos y somos conscientes de que participamos del quehacer de las sociedades médicas, en definitiva el crecimiento académico se va a dar. Nosotros, si estamos actualizados, revisamos constantemente la información, participamos de los eventos, ya sean virtuales, híbridos o presenciales, nuestro conocimiento se va a ampliar, que va a servir para fortalecer nuestras competencias profesionales y nuestras competencias laborales. Y acá un tema importante que es la abogacía. La abogacía es un tema crucial hoy en día en cualquier institución, más aún en las sociedades. Hablar de lo que hacemos, transmitir el conocimiento de nuestro quehacer, hablar del día a día de nuestra actividad y que no solamente lo sepa el ámbito de los profesionales de la salud, sino también nuestra comunidad. Que sepan qué hace un anestesiólogo, que sepan qué hace un patólogo clínico, que sepan qué es lo que hace un profesional, una subespecialidad dentro de la comunidad, el aporte, el impacto de nuestro quehacer. Esta abogacía es importante transmitirla, no solamente para hacer conocer lo que hacemos, sino también para que nos involucremos dentro de las actividades donde se toman decisiones en beneficio de la salud peruana. Por ejemplo, participar de los debates
donde se involucran en políticas públicas y de manera transversal las especialidades tienen influencia. Si no hablamos de lo que hacemos, lamentablemente vamos a seguir siendo invisibles. Vamos a permanecer ocultos dentro de la orquesta sanitaria. Otro tema crucial es el hecho de elaborar documentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos y revisamos con frecuencia las guías que se actualizan para el manejo de diferentes enfermedades. Por hablar, por ejemplo, de mi especialidad, todos los años en el mes de enero tenemos que revisar lo que publica la Asociación Americana en la Diabetes. Ahora hace poco, el año pasado, se publicó la guía de la institución CADIGO que evalúa el manejo de la enfermedad renal crónica. Y así sucesivamente. ¿Y cuál es la producción latinoamericana o cuál es la producción peruana de consensos o de guías de práctica clínica? Existe, obviamente, a nivel del Ministerio de Salud. Salud ha fortalecido mucho la elaboración de guías de práctica clínica, pero en adición a ello la pregunta es ¿cuántas se aplican? ¿Cuántas realmente se están utilizando día a día en el quehacer de la actividad del médico? Y otro tema no menos importante es que ser parte de una sociedad médica según el reglamento sirve para que podamos tener un puntaje adicional en el proceso de la recertificación, ¿no? Tenemos unos puntos que nos dan por ser parte de una sociedad cuando evalúan el tema de la certificación. Y para terminar esta parte, encontré también en Likely una red muy interesante que hablaba de cuáles son algunos de los beneficios de unirse a una asociación, o vamos a decir, de una sociedad profesional para trabajar con médicos, ¿no? Lo que hacemos día a día de repente dentro del ámbito societario. Oportunidades de networking, desarrollo profesional, liderazgo y promoción, reconocimiento y recompensas, y también un impacto social. Pero como nada es perfecto, existen también muchas limitaciones, ¿no? Existen debilidades, existen algunos temas que nos impactan y que lo podemos ver día a día. Y yo creo que uno de ellos es que tenemos quizás no toda la participación de todos los especialistas en las sociedades. A mí me encantaría, por ejemplo, en mi caso, la Sociedad Peruana de Patología Clínica tiene más de 800 patólogos clínicos, pero cerca del 25% está asociado. Y cada uno el día a día, probablemente con los temas relacionados a tener doble labor en la parte pública, privada, nuestro día a día, nuestros temas familiares, personales, hacen de que no tengamos una visión de repente gregoriana en una vida en sociedad médica. Y no hay mucha vinculación con la actividad societaria. Yo creo que es algo que realmente limita un poco, inclusive ya de los miembros. Otro tema que a mí me parece importante decirlo es que las sociedades tienden a mirarse hacia adentro, es decir, hacemos congresos para nosotros, pero no abrimos mesas de debate, por ejemplo, entre sociedades para hablar temas transversales. Por ejemplo, en enfermedades comunes como la diabetes, podría hablar el endocrinólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el patólogo clínico, etc. Ustedes vean el contenido o los ponentes de los congresos y no hay muchos especialistas de otras sociedades, ¿no? Entonces, es un tema pendiente que probablemente podría mejorar en adelante. Y otro tema que sí es crítico es cómo probablemente convive un oxímoron tan real como es el tema de las investigaciones médicas. El ratio de publicaciones, ¿no? ¿Cuánto publicamos? ¿Cuánto investigamos? Hay varios artículos que han tratado de abordar este aspecto. Por ejemplo, un artículo que me pareció interesante y hablaba de que si las sociedades médicas peruanas están cumpliendo su rol en la promoción en la investigación, y ahí vamos a encontrar algunos resultados que probablemente van a impactar y que vemos que no es lo mejor, ¿no? Hay estudios, en este estudio, por ejemplo, concluyen que los requisitos de las sociedades médicas deberían reflejar una adecuada promoción científica, ¿no? Acorde con las necesidades de investigación del país. Es necesario fortalecer este tema. De la misma forma, un artículo que me llamó muchísimo la atención de una institución denominada Academia Nacional de Investigadores Médicos Peruanos. Este fue un estudio que se hizo en el año 2013, evidenciaba pues que todos sus miembros, que no eran pocos, eran cerca de 30 miembros fundadores, menos de la mitad tenía una publicación, ¿no? Entonces, en un país con baja producción científica, pues tenemos una necesidad de mejorar este tema, ¿no?
Otro estudio, por ejemplo, recién publicado en una revista del Cuerpo Médico de Chiclayo, habla de que los institutos, que en realidad son la crema innata para generar evidencia científica con trabajos de investigación, pues vemos que la producción es totalmente heterogénea y 4 de ellas han publicado más de 100 artículos en un periodo de casi más de una década. Entonces hay una agenda pendiente que es el tema de la investigación. Y al final, para concluir esta presentación, esta es una propuesta personal donde probablemente si se actualizara un reglamento y se forzara, ya sea de manera voluntaria o de repente un poco más coercitiva, para que las sociedades tengan un rol más protagónico, pudiéramos de repente establecer algunos indicadores de producción. Por ejemplo, cuántos eventos han organizado, ya sea nacional o a nivel internacional. ¿Cuántos de sus miembros han publicado artículos, libros u otro documento científico? ¿Cuántas publicaciones de consensos, procedimientos o protocolos han realizado? ¿Cuántos de sus miembros han participado en eventos académicos nacionales o internacionales como ponentes o asistentes? ¿Cuántos convenios han generado con otras instituciones, ¿no? ¿Cuántos miembros de la sociedad han podido tener una pasantía por este vínculo interinstitucional? ¿Cuántos miembros han participado en comités o integran comités internacionales o nacionales donde se toman decisiones? Y efectivamente es un tema que hay que ver. Y por último, de repente ver cuántos de los miembros de la sociedad han tenido algún tipo de reconocimiento o no. En fin, como pueden ver, son muchos aspectos. Y yo creo que he tratado de abordar de manera general todas estas aristas y ya será motivo para con las preguntas y ya con el debate con Katy podamos ampliar un poco más al respecto. Continuamos. Estamos atentos a las preguntas y al debate acá con Katy. Gracias. Bien, ahora seguimos con nuestra transmisión y bueno, después de haber escuchado a Luis y esta magnífica disertación realmente sobre la contribución de las sociedades médico-científicas a nivel de nuestro país, ¿no? Podemos de repente tener un sabor medio amargo. ¿Por qué? Porque todos nos quedamos con esa pregunta que todos los que hemos tenido que ver en alguna sociedad científica siempre llegamos con mucha ilusión a trabajar, pero tenemos esa parte de nuestros propios colegas que decimos, ¿por qué voy a ser miembro de una sociedad, o sea, de mi sociedad? Yo como anestesióloga luché en los 2 años de gestión con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ser miembro de mi sociedad? Todos nuestros agremiados. Y me acuerdo la primera reunión, Luis, te comento, cuando nos reunimos en el colegio médico, nos invitaron a todos los presidentes de las sociedades y la pregunta en común de todos los presidentes era, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuántos están al día? ¿Cuántos? O sea, todo el mundo te preguntaba, era el mismo tema, ¿no? Y todos teníamos la misma pregunta. Todos nos decían, ¿por qué voy a ser miembro de mi sociedad? Entonces, esa es una primera pregunta que nos queda a los dos y nos queda como reflexión. Porque dentro de
el compromiso que tenemos nosotros, las personas que queremos hacer que la orden médica crezca, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, que como médicos seamos reconocidos ante la sociedad con nuestro liderazgo y nuestra transparencia de trabajo. Entonces, que nosotros mismos los médicos nos preguntemos por qué ser miembro de mi sociedad. Es como decir, ¿por qué voy a ser miembro del colegio médico, no? Porque las sociedades somos parte del colegio médico. Entonces, esta pregunta, no sé si a ti también te ha pasado en tus miembros, porque tú dijiste, ¿no? De los 800 patólogos que somos, ¿cuántos son miembros? 25%. El 25%. Bueno, te cuento un poco de nuestra experiencia que tuvimos en la Sociedad Peruana de Anestesia. Nosotros venimos haciendo un trabajo no a corto plazo. No es que sale un consejo directivo y el siguiente consejo directivo cambia todo. No. Ya venimos casi 6 años trabajando de una manera a el triunfo, llamémosle así. Es decir, tú sabes, uno tiene que hacer un planeamiento inmediato y a largo plazo. Y en nuestra sociedad sí hemos visto esa necesidad. Entonces te cuento, en el año 2016, cuando empezamos a tratar de cambiar la Sociedad Peruana de Anestesia, miembros hábiles, llamemos así a aquellos que van a contribuir con su sociedad, pues estábamos en el 5%. ¿Ya? Y eso nos ha mantenido hasta la pandemia. Entonces acá lo que tú dices, ¿no? La contribución en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Los médicos estábamos, pues, queríamos actualizarnos, necesitábamos información de inmediato y la tecnología nos ayudó mucho. Entonces, nuestros socios, los anestesiólogos, al ver la cantidad de actividad científica que comenzamos a desarrollar, comenzaron a ser parte de nuestra sociedad, porque les dábamos lo que necesitaban, no solo acá en Lima, sino ahora pues por la tecnología podemos llegar a todos lados. Entonces, incrementamos. Cuando yo recibo la Sociedad Peruana de Anestesia, teníamos más o menos, llegábamos al 14% de socios adscritos o que estaban hábiles en nuestra sociedad. Y afrontamos este cambio. ¿Qué hicimos? Justamente darle al médico lo que necesita, que es educación. Y nosotros estamos terminando nuestra gestión, te cuento, ¿no? Con un número récord del 32% de socios hábiles. Nosotros somos, según el Colegio Médico, somos más de 3.000 anestesiólogos. Asociados tenemos 2.400 anestesiólogos. Es decir, nosotros pasamos el 80% de anestesiólogos que son socios de nuestra sociedad. Pero de ahí viene esa parte. Los que realmente participan, estamos en el 32%. Entonces tenemos una gran brecha para trabajar. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Que si todas las sociedades o todos los médicos si fuéramos parte de nuestra sociedad, cambiaríamos, yo creo, nuestra visión de la población hacia los médicos, porque podríamos, si hay un problema, por ejemplo, que sale, ¿no? Niña con tal, pues llamar al presidente de la sociedad de neurología, de cardiología, para que ellos son las personas que pueden dar su opinión asertiva, porque los medios de comunicación a veces lamentablemente dicen muchas cosas que no son las correctas y no son las personas que deberían de representarnos a los médicos. ¿O qué tú qué opinas, Luisa? Cuéntame. Me has hecho recordar en la época de la pandemia, un momento crítico, las pruebas diagnósticas fueron protagonistas para tratar de luchar contra este virus, un virus desconocido. Y veíamos con frecuencia muchos profesionales que hablaban de las pruebas de laboratorio con una autoridad y probablemente cosas que eran totalmente lejanas de la realidad. Eso inclusive permitió que nosotros hiciéramos algunos pronunciamientos como institución y también ofrecernos como parte de el gran comité de expertos, inclusive hablamos con una viceministra para sumarnos. Hasta ahorita estamos esperando que nos inviten. Sin embargo, sí, definitivamente la pregunta que tú dices es correcta, ¿no? ¿Qué me va a dar mi sociedad? Yo, en lo personal, terminé mi carrera en provincia, en Ica, y mi aspiración era estrictamente académica, crecer como profesional. Y yo tenía claro que involucrarme con la sociedad lo iba a lograr, lo iba a conseguir. Conocer a profesionales destacados dentro del ámbito de la especialidad, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Entonces, yo creo que un médico que tenga la convicción de que puede tener un crecimiento académico de manera sostenida, pues debe de involucrarse con su sociedad científica. Ahora hemos visto diferentes aspectos, obviamente relacionados a la contribución, pero es un tema de querer hacerlo. Y como siempre digo, cada vez que incorporamos nuevos colegas,
Súmense, reúnanse, ofrezcan proyectos, planteen propuestas, las puertas siempre van a estar abiertas. Mi teléfono está abierto 24/7 y siempre dispuesto a apoyar a colegas, no solamente del país, sino a nivel nacional. Y siempre hay dudas, siempre hay inquietudes, y no necesariamente que sean socios o no. Pero sí, yo creo que es un tema de entender que ser parte de la sociedad ayuda mucho al crecimiento académico, digamos, como primer tema principal. Y lo segundo, que hay muchísimas oportunidades de crecimiento que más o menos he tratado de mencionar dentro de la conferencia. Sin embargo, sí es correcto que depende mucho cómo se vaya afianzando, digamos, estas sociedades, cómo sacarle músculo, ¿no? Una sociedad pasiva, una sociedad lenta, probablemente va a tomar más tiempo generar una contribución tangible, palpable. Una sociedad más activa, probablemente que tenga mayor involucramiento de sus asociados, le va a generar pues mayor impacto a corto plazo. Y sí, estoy de acuerdo con que generar un plan estratégico donde podamos definir eso es necesario. Claro, Luis. Justamente, conversando, tenemos una pregunta del público. A ver, la lanzamos y entre los dos hay que tratar de responder. Excelente. Dice, ¿cómo debería trabajar el colegio médico para fortalecer las sociedades científicas? Mira, cuando te iba escuchando hablar, yo me puse a reflexionar y digo, justamente nosotros, los especialistas que tratamos de que nuestros propios especialistas sean parte de nuestra sociedad, ¿no? Y cuéntame tú, ¿cómo es nuestra relación con el colegio médico? O sea, nosotros somos parte del colegio médico porque si no, no estás hábil. Pero, ¿y cuál es la relación realmente que mantenemos con el colegio médico, ¿no? Y esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cómo, dice, debería ser el colegio médico para fortalecer la sociedad científica? Entonces, ¿qué opinas tú? Después te comento yo. Yo sí creo que ahí hay un tema pendiente, una agenda por trabajar. En realidad yo lo veo como un gran océano azul y definitivamente tener una visión de innovar, de innovación, en este sentido fabuloso. Lo más destacado es que existen tantas sociedades médicas y que probablemente todas y cada una de ellas trata de ver cómo sobrevivir o subsistir dentro de sus actividades, pero el colegio médico, ¿cuánto contribuye a ese crecimiento? Y yo creo que ahí está esa parte que falta. De repente, tener mayor facilidad, por ejemplo, de tener un auditorio con cierta periodicidad para todas las sociedades, para generar cursos cortos que no sean cobrados si la sociedad está activa. De repente dar lo que yo te mencionaba, el tema de que exista una actualización de repente de este reglamento y que existen algunos indicadores que motiven a las sociedades a generar también una competencia sana para ver quiénes mejoraron en sus indicadores. O sea, no hay una evaluación, no hay una retroalimentación. Hay una inscripción pasiva, regulatoria, pero más nada. Y ojo que el aporte que traigan las sociedades, el aporte que traen los profesionales es también para el colegio médico, es decir, para beneficio de todos los colegiados. Si yo traigo, por ejemplo, ahora mi sociedad tiene un congreso latinoamericano en el mes de octubre, estoy trayendo, como le digo a veces a los colegas, es como si ahorita trajera a Messi, es como si ahorita trajera a Neymar. Estoy trayendo a la doctora Tonri Sosben, que viene de Turquía, es la presidenta de la Federación Internacional de Química Clínica, que ve todo Asia, toda Europa y el mundo, es la institución líder en el mundo. También voy a traer al doctor Plevani, que es el responsable de toda la Federación Europea de Laboratorio. Van a estar aquí, aparte de Mian Gruzón, que es otro profesional. Entonces, esos profesionales vienen al Perú y pueden también tener una participación de repente a través de nuestro colegio médico. Entonces, hay un tema ahí, hay engranajes perdidos, hay eslabones rotos. Y yo creo que es una gran oportunidad para fortalecerlas y hacerlas así más robustas, ¿no? Y involucrar, por ejemplo, qué hermoso sería hacer un gran consenso de una enfermedad con la participación de todas las sociedades organizado por el colegio médico. A mí me sería fabuloso. Entonces yo creo que hay una agenda pendiente ahí y a veces actuar de manera reactiva para temas puntuales. Yo creo que las sociedades pueden tener un mayor involucramiento en este sentido. Creo que comparto tu opinión al 100%, ¿no? ¿Cuál es el compromiso del colegio médico para las sociedades? Eso yo creo que es la pregunta que tenemos que trabajar todos como líderes
para poder fortalecer nuestra institucionalidad. Porque creo yo y estoy convencida que para que los médicos seamos reconocidos como los referentes para cualquier tema de salud, es importante que el colegio médico nos dé la importancia. Ahora, yo no te digo que no, porque yo he venido trabajando en estos 2 años y bueno, varios años que yo ya pertenezco a la sociedad. El colegio médico ha tratado siempre, empieza y dice, vamos a empezar el trabajo. Y nos reúne a todos los presidentes, ¿no? Que ya me imagino que también has participado de estas actividades. Pero el trabajo queda ahí, ¿no? Porque de repente faltan incentivos, como tú dices, una competencia sana entre sociedades y sobre todo eso, que nos dé las facilidades. Todos aportamos, entonces hay tantas cosas que nuestro colegio médico puede dar para engrandecer a las sociedades y el empoderamiento. Porque de entre 1 punto y 2 puntos, por 2 puntos, mejor no soy socio de la sociedad. Entonces debería haber una diferencia en el puntaje, yéndonos ahí nomás, ¿no? En el puntaje para la recertificación, darle importancia a las sociedades, que somos los que vamos a enaltecer también pues nuestro colegio médico, ¿no crees, Luis? Así es, así Bien, es. a ver, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Dice así, ¿para médicos generales hay oportunidades de asociaciones? Claro, hay muchísimas asociaciones. En realidad también, aparte de que las sociedades médicas en su rol es una especialidad, hay asociaciones médicas que se agrupan para fines en común o para atender patologías comunes a diferentes entidades, ¿no? Nosológicas. Entonces ahí es donde probablemente médicos generales que no tienen una especialidad pueden obviamente unirse. Pero independiente de ello, yo creo que hay tipos de membresías que se dan también a nivel de las sociedades, donde hay un rol protagónico de algunos de los miembros que tienen voz y voto. Y hay otras membresías también que necesariamente son, digamos, más pasivas. Entonces, también hay que ver un poco la perspectiva. Pero sí sé que hay muchas asociaciones que pueden acoger, obviamente, a médicos que no tienen una especialidad y que pueden tener un rol protagónico, definitivamente. Yo creo que esta pregunta, no sé, a mí me parece que va más a cómo los médicos que aún no tienen una especialidad cómo pueden desarrollarse, creo yo. ¿No? Y ahí es importante el trabajo que desarrolla el colegio médico como líder. Nosotros, los médicos, en nuestro liderazgo y en nuestro compromiso por mejorar, debemos de fomentar, yo creo, porque generalmente los médicos generales, la mayoría, pues está en atención primaria. Entonces debemos de fortalecer lo que es la capacitación. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a presentarnos a la residencia, pues teníamos que agarrar mucho creditaje, ¿te acuerdas? Antes para postular, sí. Y ibas a todos los cursos pequeños que podías encontrar. Entonces yo creo que sí, debemos de hacer, al menos el colegio médico debe de hacer mucha actividad académica para los médicos que están comenzando a formarse. Y tenemos también muchos médicos adultos mayores que ya no tienen una especialidad, pero son muy buenos clínicos. Entonces debemos de ofertar, yo creo, una gran actividad académica. El colegio médico le falta un poquito o a retomar esta parte académica para todos los médicos en general, no solo generales, ¿no? Yo creo que en general. Yo creo que eso es parte de nuestro compromiso. Tenemos que pensar y trabajar mucho estos temas para nuestros médicos del primer nivel de atención. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el ideal sería tener de repente un inicio, un punto cero, donde se puedan reunir todas las asociaciones y sociedades médicas, discutir, ¿no?, cuáles son la principal necesidad, la problemática actual, y ver de qué forma el colegio médico pues articula para responder estas necesidades, ¿no? Y eso yo creo que es algo totalmente viable. Sí, yo creo que nosotros lo vamos a poner en la agenda para el Consejo Regional 3. Yo creo que es importantísimo ver el tema de la educación y darle este ímpetu y esta, ¿cómo sería?, la importancia, ¿no?, a las sociedades científicas, porque ellos son los que van a contribuir a seguir resaltando nuestras especialidades, creo yo. Correcto. No sé, Luis, bueno, ahorita no tengo ninguna otra pregunta, pero yo creo que es importante que hagamos una reflexión respecto a esto, ¿no? Vemos la cantidad de sociedades que tenemos en el Perú, pero el tema de que no hay esa representatividad
cuando hay que dar nuestra opinión, lo que habíamos conversado, lo que tú nos dijiste, ¿no? Lamentablemente en la pandemia, imagínate, siendo ustedes los referentes, no les preguntaron para comprar las pruebas. Entonces, esto nos lleva a muchos problemas a nivel de país, a nivel en lo que es la salud pública, ¿no? Entonces, debemos de trabajar en conjunto porque somos nosotros, los especialistas, los que debemos de afrontar y ser los referentes cuando haya un problema a nivel de nuestro país. ¿No crees tú? Correcto, yo creo que ante los diferentes problemas que se van generando, sabemos obviamente la crisis que vive en realidad, no, bueno, ya esto ya se podría decir el caos que constantemente se va viendo en nuestros sistemas de salud y los problemas que van apareciendo, es necesario siempre una opinión técnica, ¿no? Es necesario una opinión técnica ante un problema específico y ahí obviamente las sociedades pues tienen una gran experiencia, profesionales que conocen del tema y que pudieran abordarlo sin ningún problema. El tema es generar esos espacios, saber cuándo llamar, involucrar a una sociedad o a profesionales para que le den obviamente el impacto necesario a lo que se quiere implementar, ¿no? Entonces sí es cierto, no pasa con frecuencia, es muy puntual, más son llamadas dirigidas, pero claro, ahí es un tema de cómo también el colegio médico permite generar esa visibilidad con las sociedades para ser parte de esas comisiones. Si hubiera un poco más de abogacía, de la presencia del médico dentro del debate público para este tipo de intervenciones, pues se generaría cierta presión, ¿no? Ahí justo el tema de este escenario de tener ya ahora una Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud abre una oportunidad de intervención para que quizás el acto médico, la acción del médico, su intervención sea más visible, ¿no? Y que tenga un rol más protagónico dentro de la toma de decisiones. Entonces yo creo que eso es fundamental recalcarlo. Muy bien, Luis. Tenemos otra pregunta del público. Dice, ¿cómo se podría incentivar a los estudiantes de medicina a unirse a estas sociedades en el futuro? ¿Tú qué opinas? En realidad, este es un tema bien interesante porque se ha debatido, al menos en mi campo, en la patología clínica, hay una crisis mundial de la fuerza laboral. No solamente de la patología clínica en sí, como se conoce en el Perú, o medicina de laboratorio, como se conoce, o patólogos, como los conocen también, es el hecho de que los profesionales que son parte de los laboratorios clínicos, hoy en día en muchos países desarrollados, tienen una escasez de la fuerza laboral. Y eso es porque probablemente no hay mucha visibilidad de lo que se hace. Por eso cuando yo hablaba de la abogacía, es que el rol de la sociedad médica, de la asociación médica, es hacer visible lo que hacemos, que conozcan qué es lo que hacemos, ¿no? Hay algunas especialidades que son más, por decirlo así, introvertidas. Están metidos dentro de sus cuatro paredes y no salen de esa caja negra. Entonces, si no somos visibles, ¿cómo van a saber? Y de ahí viene un tema fundamental que es cómo las facultades de medicina permiten de repente que sus estudiantes tengan una actividad experiencial en el campo y conozcan esta especialidad y su potencialidad o sus ventajas, por ejemplo, ¿no? Generalmente la visita de nuestra formación pues son con las especialidades básicas, pero no conocemos mucho todas las otras especialidades que existen. Entonces ahí hay un rol compartido, ¿no? Donde debe existir un compromiso y hacer que los alumnos tengan una etapa experiencial, de repente puedan tener una mayor visibilidad, de tal manera que al final puedan entender que cuando sean especialistas en ese campo, puedan también ser parte de la sociedad, ¿no? O cómo la sociedad contribuye a esa formación también. Bueno, un poquito te comento respecto a este tema. Por ejemplo, muchos de nosotros somos docentes en pregrado, ¿no? En diferentes universidades, y ahí pues nosotros vamos compartiendo nuestras experiencias con nuestros alumnos. Pero algo que sí he visto, no sé si habrá pasado también en tu sociedad, que los médicos jóvenes, o sea, los nuevos, los residentes, y son los médicos pues nuevos, son los socios activos en las sociedades. No sé si te está pasando lo mismo. Nosotros salieron el año pasado 120 anestesiólogos y los 120 anestesiólogos casi han pasado a ser socios activos de la sociedad, ¿no? Y a veces los médicos ya un poco mayores pues dejan de tener esa, llamémosle así, ese interés
en trabajar en su sociedad? No sé si les ha pasado lo mismo. Me has hecho recordar, en el año pasado tuve la suerte de participar del Congreso brasileño de Patología Clínica en Sao Paulo. Y tuve el honor de ver 17 médicos residentes peruanos participando, médicos patólogos clínicos participando de este evento en una gran foto. Y fue el país que llevó más residentes, inclusive teníamos más residentes que los mismos brasileños. Ay, Se quedaron sorprendidos. Y yo creo que sí, como yo le digo a los residentes que se asocian, les digo literalmente que ellos son mi combustible, ¿no? Ellos son esta fuerza, esta energía que necesitamos, porque viene un cambio generacional, eso se va a dar. Y en la medida que nosotros podamos darle un mejor ejemplo a ellos, es probablemente esperar que ellos se van a involucrar más en la actividad societaria. Por eso, conocer la actividad societaria es fundamental, involucrarnos en la vida societaria, ser parte de la vida societaria es esencial. Y yo creo que sí, los jóvenes, los nuevos talentos de las especialidades están sumando a ello. También me pasa en mi sociedad. Mira, qué interesante. Tenemos otra pregunta del público, Luis, te comento. Dice, hola, Robinson Villalobos. ¿Es mejor que exista solo una sociedad por especialidad o preferible que hayan varias? No, el reglamento dice claramente que es una sociedad por especialidad. Está escrito en el reglamento. No. Justo la vez pasada me hacían ver que había una diferencia, por ejemplo, vamos a decirlo, ¿no? Decían Sociedad Peruana de Gastroenterología, de Geriatría y Sociedad Peruana de Geriatría Gerontológica, gerontológica. Y dividían prácticamente a especialistas colegiados, escolarizados y no escolarizados. Eso en realidad se regula desde el colegio médico, ¿no? Si hoy en día existe una especialidad, sabemos que probablemente algunos con su conocimiento tuvieron la oportunidad de colegiarse o de tener la especialidad de vía no escolarizada, pues bueno, es un tema que se tendrá que de repente discutir, o que la sociedad tendría que darle, no sé, pues una membresía, de repente no tenga voto, pero sí voz, sí hay diferentes tipos de membresías. Pero lo que sí es correcto es que el reglamento dice claramente que es una sociedad por especialidad. Exacto. Lo que puede haber son, por ejemplo, sociedades por regiones y todos pertenezcan a una sola filial, por ejemplo, a una federación, ¿no? Varias sociedades de anestesia, pero por regiones y todas pertenecen a la Federación de Anestesiólogos de Perú. Pero todavía no se da porque creo que nuestras sociedades todavía faltan fortalecerse para poder tener sociedades en diferentes regiones. Eso, por ejemplo, pasa en México. Hay una Federación Mexicana de Patología Clínica y tiene 7 sociedades de patología. Yo creo que es un proceso evolutivo, por decirlo así. Lo que sí está regulado en nuestro reglamento es que existan sociedades y filiales, ¿no? Nosotros tenemos una filial norte. Por ejemplo, el año pasado hicimos un congreso nacional descentralizado en Trujillo. Está pendiente Arequipa, de repente para el próximo año. Tenemos una filial para toda la zona sur. O sea, sí hay filiales, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido, pero es solo una persona jurídica, ¿no? La sociedad tiene una sola persona jurídica, digamos, su representación. Claro, ¿no? Yo creo, y tú has mencionado a la Federación Mexicana, igual nosotros vemos a la Federación Mexicana de Anestesiología, igual que ustedes, ¿no? Como sociedades muy importantes, pero nosotros podemos llegar a eso. O sea, ¿por qué Perú no? Así es que creo que nuestro sueño de todos los que lideramos en algún momento de nuestras especialidades, buscamos eso, que nuestras sociedades crezcan, y eso es parte del trabajo del Colegio Médico. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para no dejar la última pregunta del doctor Pavel. Dice, ¿las sociedades científicas cumplen algún rol respecto a la formación del pregrado? Es justo estar asociado a lo que les comentaba, ¿no? Hoy en día hay un tema pendiente, y lo reitero, es el tema de actualizar los estándares mínimos de formación. Es un tema clarísimo que debe de mejorar y que debe tener un rol más protagónico del colegio médico a través de CONAREME, las facultades de medicina, el CINEASE me comentaban que de repente estaba ya debilitándose, en fin. Pero eso va a permitir de que primero se homogenice o se armonicen las mallas curriculares de las especialidades. Y lo más importante, de que exista esta parte experiencial, es decir, que desde pregrado tengan los estudiantes una oportunidad de conocer por dentro, digamos, al menos con una clase magistral, una masterclass,
qué sé yo, de que entiendan qué es lo que hace, por ejemplo, un patólogo clínico, un anestesiólogo, un médico de atención primaria, en fin. Entonces, desde ahí tiene que venir, obviamente, ese involucramiento, ¿no? En mi perspectiva. Claro, sí, pues como tú dices, ¿no? Lamentablemente, si respondemos fríamente esta pregunta, no. Las sociedades no tenemos ningún rol en la formación de pregrado. El rol lo manejan las universidades, ¿no? Ni el colegio médico siquiera tiene una implicancia en lo que son las mallas curriculares. Sea que se quiere trabajar y esperemos que eso se pueda lograr con el tiempo, ¿no? Y que el colegio médico justamente quiera involucrarse en este tema. Luis, ha sido una hora que se nos ha quedado, creo, pequeñita, los dos conversando muy apasionadamente respecto al tema de las sociedades científicas, ¿no? Y su contribución. Bueno, ahora solo nos queda agradecerles a todos por habernos acompañado en esta noche y hacerles la invitación, ya que todos los jueves a las 8 de la noche vamos a seguir con este ciclo de conferencias de verano de Compromiso Médico para el Perú. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves, donde vamos a escuchar la ponencia de la doctora Frida González junto con el doctor Rolly Aliaga, quienes nos van a hablar un tema muy interesante, lo que es prevención del cáncer. Así es que todos quedan cordialmente invitados al próximo jueves a las 8 de la noche en nuestro canal, acá en Face, de Compromiso Médico por el Perú. Gracias por su asistencia. Luis, un gusto de verte como siempre. Igualmente, Katy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.